pantalla del caso. Bueno, este es un caso de la unidad número 1 de obligaciones Proten-Ren. Tienen otro caso de obligaciones Proten-Ren subido al aula virtual, así que también pueden mirar ese caso y analizarlo. Este caso dice: el señor Juan Olmedo es propietario de un campo situado en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, y decide celebrar un convenio oneroso por la utilización de 5 hectáreas de su campo en concepto de servidumbre con la empresa Cames, celebrando el contrato de concesión el día 10 del 12 del 2023. El canon pactado tenía un vencimiento mensual y consistía en un pago de la suma de 900.000 pesos, y a su vez el señor Olmedo también celebra un contrato con la misma empresa Camesa por el alquiler de 3 vehículos de su propiedad durante la ejecución de la obra, por un canon mensual de 300.000 pesos. Un año más tarde, el señor Olmedo, Juan, decide vender la totalidad del campo al señor Rodrigo Valdés, suscribiendo la escritura traslativa de dominio el 10/12 del 2025, sirviendo esta de carta de formal recibo de pago. Días más tarde, el señor Rodrigo Valdés detecta que la empresa Camesa adeuda el pago del canon correspondiente al uso de la superficie por la servidumbre de los meses de septiembre del 2024, octubre del 2024 y noviembre del 2024. Y también figuran impago 3 meses por los vehículos alquilados, por lo cual intima a la empresa mediante carta documento a abonar todo lo adeudado en concepto de capital más intereses por mora. Estas son las consignas o las preguntas. Primero y principal, identifique, esto vamos a ver en la unidad número 2, la relación obligacional y los elementos esenciales, que son los sujetos, el objeto, la causa fuente y el vínculo jurídico. Respecto de los sujetos, lo que ahí ustedes tienen que diferenciar primero es que dentro de la relación jurídica hay varias relaciones jurídicas. Primero, entre lo que era el titular originario, que era Olmedo, y la empresa Camesa por un contrato de concesión de servidumbre. Y después lo que es el tema del contrato también del señor Olmedo con la empresa Camesa por el contrato de alquiler de los vehículos de su propiedad. Y con posterioridad, la relación jurídica entre Olmedo, que es el propietario original del campo, y el nuevo adquirente, que sería, ya le digo, Rodrigo Valdés. O sea, son 3 las relaciones jurídicas que existen. Dentro de los sujetos, ustedes tienen que determinar quién es el sujeto pasivo, el sujeto activo, el objeto, que puede ser, en este caso, en 2 de los contratos, es el campo sobre el cual se hace la concesión de la servidumbre y donde se hace la escritura traslativa de dominio, y el otro sobre los vehículos que se alquilan. La causa fuente en todos los casos es un contrato, contrato de concesión, contrato de alquiler, contrato de compraventa. Y el vínculo jurídico que existe entre esos sujetos. Respecto de identificar la naturaleza jurídica de la obligación por el canon de servicio, esa es una obligación Proten-Ren. Y como yo le expliqué la clase pasada, en el tema de las obligaciones Proten-Ren, no solamente se transmite deuda, sino que también se puede transmitir crédito. Y en este caso se transmite crédito, porque Olmedo le vende el campo a Valdés y ese campo tenía una concesión de servidumbre. El que cobraba la concesión de servidumbre, que eran los 900.000 pesos, era el propietario, que en un primer momento era Olmedo. Una vez que Olmedo le transfiere la propiedad a Valdés, el contrato de concesión pasa a Valdés. Entonces, el que comienza a cobrar la concesión por la certidumbre es el nuevo propietario. Obligación Proten-Ren. La obligación le siguió a la cosa. En este caso, el crédito le siguió a la cosa. ¿Puede el señor Rodrigo Valdés, que es el nuevo propietario, intimar el pago de los periodos adeudados en concepto de canon
por el uso de la superficie por la servidumbre, aún cuando tengan fecha anterior a la concesión, sí pueden. El fundamento legal, el artículo que nosotros vimos en la clase pasada, que es el artículo 2049, le permite al nuevo propietario reclamar, porque justamente al ser una obligación pro tenrem, el crédito o la deuda le sigue a la cosa. ¿Puede el señor Rodrigo Valdés intimar el pago de los meses adeudados por los alquileres adeudados? No, porque las camionetas alquiladas son de Valdés, no, son del propietario anterior de Olmedo. Y la obligación es real, no, es una obligación personal. Entonces, el único que puede intimarle a la empresa el pago de los alquileres adeudados es el propietario original de esos vehículos, que sería el señor Olmedo. ¿Cómo respondería la empresa Camesa ante la falta de cumplimiento? Con todo su patrimonio. Si la empresa Camesa no le paga los meses de concesión, pueden ir directamente contra todo el patrimonio de la empresa Camesa. En el supuesto que el campo enajenado tuviera una deuda por impuesto inmobiliario rural generada con anterioridad a la transferencia a la misma, ¿quién respondería? El nuevo propietario. También es una obligación pro tenrem. El impuesto inmobiliario, ¿a qué le sigue? A la cosa. Entonces, libera al anterior propietario, grava al nuevo titular. Si el señor Olmedo le vendió el campo con una deuda de impuesto inmobiliario, la deuda va con el campo. Y el que compra el campo con la deuda. Generalmente en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Generalmente en la práctica, cuando vos vas a comprar un terreno, verificás si ese terreno tiene deudas. Y si te aparece dentro de lo que el detalle, los impuestos municipales o provinciales, que te aparece algún tipo de deuda, le decís al que te va a vender: mira, esto tiene una deuda. Tiene una deuda de 1,5 millones. Bueno, ¿cómo hacemos? Y hacemos una quita del valor de la propiedad, y yo me encargo de pagar la deuda. O la otra es pagar la deuda y ahí hacemos la operación. Es decir, eso ya forma parte del arreglo del convenio que puedan establecer las partes. Pero las preguntas son muy sencillas, o sea, ustedes sabiendo bien lo que es la teoría no pueden tener ningún tipo de inconveniente en resolver la práctica. Y le vuelvo a repetir algo, no sé si le dije al comenzar: los jueces, los secretarios y los abogados lo que resuelven son situaciones jurídicas, son casos. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para resolver este tipo de situaciones. ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto de la 1, respecto del caso? O si no, directamente paso a lo que es la unidad número 2. Bueno, antes de entrar en la unidad número 2, vamos a hacer algunas aclaraciones. Ya veo que están casi 80 alumnos, respecto de lo acontecido. Aparte, les paso cierta información y dejamos en claro. Bueno, la primera cuestión, quiero saber si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucha Perfecto. bien. Profe, se le Hablo, escucha muy Sí, bien. doctor. hablo en Perfecto. español, ¿no? Hablo en español, no hablo en Muy otro claro, idioma, ¿no? profesor. No, se le entiende Bueno, muy bien, perfecto. profesor. Entonces, saben que yo les pido a ustedes, no me hagan decir cosas que yo no dije. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de duda respecto a una cuestión, lo más conveniente sería que en lugar de hacer una afirmación, hagan una pregunta. Doctor, ¿cómo era esta situación? Yo no tengo ningún problema, le voy a responder las veces que sean necesarias. Lo único que le pido es no me hagan decir cosas que yo no dije. Lo segundo es decirle de que efectivamente, respecto al tema de lo que eran las clases presenciales y los exámenes, hay problemas porque usted, al ser muchos, ahora el 16 de marzo se abre una nueva inscripción donde van a incorporarse nuevos alumnos. Entonces nosotros estimamos de que este curso va a estar entre los 140 o 150 alumnos. Yo de la
¿Se cortó o es solo a mí? Se le tildó al profesor. Se le tildó, sí. Tildó, sí. Se cortó, Se le sí, se tildó. cortó Yo también, tampoco sí. veo nada. Bueno, Avisó el profe en el grupo que se le cortó la luz. El celu, Sayane, deja el celu. Perfecto.
¿Cómo están? Nuevamente, perdón la demora, lo que pasa es que acá el calor que hace es infernal, me imagino que ahí en Posada igual, pero ya hubo en el día de ayer una sobrecarga energética que también nos tuvo sin luz a la siesta, o sea, ahora se volvió a repetir, pero la verdad es que la sensación térmica debe rondar los 50 grados más o menos. Bueno, simplemente volverle a repetir, o sea, cualquier duda, cualquier interrogante que usted planteenme, yo no tengo ningún tipo de problema en responder. Como le iba diciendo, hay superposición, entonces teníamos que ver, yo no me puedo ir a las 5 de la tarde porque termino de tomar el examen y tengo que volver a corriente y me agarra la noche y ya se me complica. Así que, bueno, cambiamos la fecha de examen. Le doy las dos fechas, le pido por favor anoten, no me estén preguntando a cada rato. Si usted, le voy a subir en el aula virtual también, como para que tengan la información ahí, como un archivo. Pero la fecha del primer parcial va a ser el 9 de abril a las 13 horas, jueves 9 de abril a las 13 horas. Y el recuperatorio va a ser el 23 de abril, el jueves 23 de abril, también a las 13 horas. Y ahí, ya sea en el medio o capaz con posterioridad, vamos a mechar la clase presencial que quedó pendiente, cosa de que ese alumno, esa alumna que se sintió afectada, no se sienta afectado, que no tenga ningún tipo de padecimiento moral ni patrimonial y quédense tranquilo que la clase presencial esa va a aparecer. Y bueno, la fecha de exámenes son esas, o sea, cambian de lo que era el cronograma, justamente para evitar una superposición con las otras materias. Vuelvo a repetir, 9 de abril, 13 horas primer parcial, 23 de abril, 13 horas el recuperatorio. Después ya el otro examen no va a haber problema porque creería que no vamos a tener inconveniente con el tema de las aulas y demás. Primera cuestión. La otra cuestión, hoy esta mañana me escribió una alumna de manera individual, personal, para preguntarme si la clase presencial mañana, ¿qué hora es? Evidentemente, esa chica no estuvo en la primera clase, no participa del grupo. Entonces, lo que yo le pediría a ustedes, dice que le preguntó a ustedes y que no le supieron responder, es que traten de incorporarse todo o van a tener inconveniente con los parciales, con la información, con todo. Y después, yo no respondo preguntas de manera individual. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, háganlo a través del grupo, yo canalizo la información a través del grupo. ¿Estamos? Muy bien, le comparto pantalla, entramos en el análisis de la unidad 2. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de entrar en el análisis? Perfecto, Ortiz, Diego, te escucho. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? ¿Cómo te va? Sí, te escucho. Bien. Profe, usted en la clase pasada había citado el ejemplo de la venta de su biblioteca con un alumno. Si el contrato es únicamente verbal, en caso de no cumplirse, ¿cómo se actuaría por cualquiera de las dos partes? Ajá. Mirá, primero y principal, efectivamente el contrato en ese caso sería un contrato tácito, ¿bien? Verbal. Y vos tenés, seguramente alguno de tus compañeros tiene grabado eso. Vos presentás la grabación como prueba donde yo te ofrezco la biblioteca y tranquilamente puedes ejecutar eso. Perfecto, profe, gracias. Ah, por favor. Muy bien. Vamos entonces en la unidad 2. Ahí le comparto pantalla. Esta unidad 2, que es el primer punto que ustedes vieron del caso, son los elementos esenciales de la obligación. Los elementos esenciales de la obligación son los elementos imprescindibles. Acá, como dice Trigo Represa, los elementos ineludibles son aquellos elementos que no pueden faltar. Estos elementos esenciales de la obligación vienen ya del derecho romano, son los mismos.
y son elementos que en todo vínculo jurídico, que en toda relación jurídica, necesariamente tienen que existir. Y hay acuerdo pacífico y unánime en la doctrina que esos elementos son 4. Los sujetos, el vínculo jurídico entre esos dos sujetos, el objeto, la prestación y la causa fuente. Que la causa fuente es de dónde surge ese vínculo jurídico. Por ejemplo, ¿por qué vos me podés exigir la biblioteca? Porque hay un contrato. Entonces, ¿de dónde surge esa obligación? De un contrato, de una responsabilidad civil, es decir, tiene que tener esa obligación una causa que le sirve de fuente de origen. Algunos autores como Amial, Alterini, López Cabana, inclusive el actual rector hoy de la Facultad de Derecho de la UBA, entienden de que aparece un elemento más que la causa fin. En realidad, la causa fin no es un elemento de las obligaciones propiamente dichas, sino del negocio jurídico. Es decir, la causa fin aparece como un elemento esencial únicamente en aquellas obligaciones que nacen de los contratos, es decir, de naturaleza contractual. Cuando ustedes vean contrato el año que viene, ahí van a ver una unidad referente a todo lo que tiene que ver con la causa fin. Yo simplemente le voy a hacer una pequeña mención referente a que ustedes marquen la diferencia con la causa fuente, pero no voy a entrar en un análisis exhaustivo que ustedes lo van a ver oportunamente. Y en esto le vuelvo a hacer nuevamente una sugerencia, una aclaración. Le vuelvo a decir que en el aula virtual ustedes tienen levantado 2 videos. El tema de las obligaciones de dar y el tema de las obligaciones de sujeto plural conjunto. En ese caso yo lo que le diría es que ustedes vayan viendo ya los videos. Entonces, de alguna manera le va sirviendo, porque esas 2 unidades yo no doy. Es decir, voy a dar todas las otras unidades, una vez que termine, ya están en condición de rendir el primer parcial. Y los videos ustedes pueden verlos si quieren 100 veces, si quieren no lo vean y lo leen directamente y del material de estudio, o si quieren lo pueden analizar, verlo en cualquier momento, les surge una duda, quieren preguntar, yo no tengo ningún problema, evacuamos a duda. Bueno, vamos al primer elemento que es el sujeto dentro de esta relación jurídica. Es decir, primero y principal, toda obligación, necesariamente todo vínculo jurídico requiere de 2 sujetos. Tienen que ser personas distintas con patrimonio distinto. Y entre esos 2 sujetos, entre los que se entabla esta relación jurídica, este vínculo jurídico. Uno es el sujeto activo acreedor que tiene el derecho a exigir, el otro es el sujeto pasivo deudor que tiene el deber de cumplir. La relación jurídica, el vínculo jurídico se entabla entre las partes, pero si una de esas partes, por ejemplo, muere, la obligación se transmite a los herederos. Entonces la obligación le alcanza a las partes y a los herederos a quienes se transmite esa obligación. Los sujetos de esta relación jurídica pueden ser tanto personas físicas, nosotros, como personas jurídicas. Anteriormente, inclusive si ustedes le leen, por ejemplo, a Trigo Represa, él hacía un análisis de quién eran los sujetos dentro de esas personas jurídicas que quedaban comprendidos. Hoy ya no es necesario, porque en el Código Civil y Comercial, en los artículos 146 y 148, le dice quiénes son personas jurídicas públicas, quiénes son personas jurídicas privadas. Personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, los estados provinciales, las entidades autárquicas, las organizaciones constituidas por la República, la Iglesia Católica, los estados extranjeros, etc. Y personas jurídicas privadas, las asociaciones, las simples asociaciones, la sociedad conyugal, las organizaciones no gubernamentales, otras entidades religiosas, los consorcios, las pequeñas universalidades, todas esas pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. O sea, claro, los sujetos pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas
de naturaleza pública o privada. Estos son los tres requisitos que tienen que reunir los sujetos. Es decir, el primer requisito es la capacidad. Tienen que ser sujetos distintos y determinado o determinable. Con respecto al tema de la capacidad es la aptitud que tiene una persona para contraer derechos y obligaciones. Esa capacidad puede ser una capacidad de derecho, jurídica o de hecho, que es la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho, la capacidad jurídica, es la actitud para ser titular de ese derecho. Es decir, hay ciertas situaciones que están determinadas expresamente por la ley que determinan incapacidades de derecho o jurídica en razón de cuestiones de orden moral o jurídico. Por ejemplo, el padre no puede celebrar contratos con los hijos, mientras los hijos están dentro de lo que es la responsabilidad parental. Esa es una incapacidad jurídica y la incapacidad es nula de nulidad absoluta. Y la incapacidad de hecho es la incapacidad de ejercicio, es la actitud para ejercer por uno mismo ciertos actos. Bueno, si esa persona no tiene capacidad de hecho, esa capacidad puede ser suplida por los representantes legales, padre, madre, convencionales, por ejemplo, el día de mañana usted es abogado, que van a necesitar un poder general o un poder especial para representar a esa persona. Esa nulidad en la incapacidad de hecho es relativa. ¿Por qué? Porque puede ser subsanada mediante la designación de estos representantes. El Código Civil y Comercial tiene dos artículos muy importantes en materia de capacidad. Supuestamente todo artículo ustedes ya lo tuvieron que haber visto en derecho privado. Yo les vuelvo a recordar. Uno de esos artículos es el artículo 31 del Código Civil y Comercial, que determina una regla general en materia de capacidad. ¿Qué establece ese artículo 31? Que todos somos capaces. Establece una presunción de capacidad. Inclusive, dice el artículo, de aquellas personas que están internadas en establecimiento asistencial. Es decir, el único que puede decir que una persona es incapaz es el juez a través de una sentencia. Si no hay una sentencia judicial que diga que esa persona es incapaz, todos somos capaces para la ley. Y el artículo 23 determina quiénes son los incapaces de hecho. ¿Quiénes son los incapaces de hecho? Las personas por nacer, los menores, que el Código Civil y Comercial establece una nueva categoría de menores. El Código Civil anterior hablaba de menores impúberes y menores adultos. Este nuevo código habla de menores niños y menores adolescentes. Mientras vos sos menor, tenés una incapacidad de hecho. ¿Quién te tiene que representar? Tu papá. Y si no tenés padre, se tiene que designar un tutor o un representante. Las personas por nacer y aquellas personas que han sido declaradas incapaces por sentencia judicial. Todos los demás son plenamente capaces. ¿Estamos? El segundo requisito de los sujetos es que deben ser distintos. Necesariamente está directamente relacionado con uno de los caracteres que ustedes vieron en la unidad anterior. ¿Cuál era ese carácter? La bipolaridad. Para hablar de obligaciones que tenemos que hablar de dos sujetos, persona distinta con patrimonio distinto. Un sujeto activo acreedor, un sujeto pasivo deudor. Si ambos sujetos se confunden en una misma persona y en un mismo patrimonio, se extingue la obligación por confusión. ¿Por qué? Se da una imposibilidad material. Nadie puede exigirse a sí mismo. Necesariamente para que haya obligación, tiene que haber dos sujetos. Y determinado o determinable es que cae una cierta indeterminación inicial.
que debe cesar necesariamente al momento del pago. ¿Cuáles son supuestos de sujeto indeterminado inicialmente? Las obligaciones pro ten rem. Porque en las obligaciones pro ten rem, ¿quién tiene que cumplir con la obligación? El que está en ese momento en posesión de la cosa. Entonces, hasta que no sepamos quién es el poseedor propietario de esa cosa, no vamos a saber quién tiene que cumplir con esa obligación. Lo mismo el caso de las ofertas al público. La oferta pública va dirigida a un número de potenciales consumidores. El día que se presente y diga, yo quiero comprar ese pantalón que está en la vidriera, ahí se individualiza el sujeto pasivo de la relación jurídica. Es decir, son sujetos que pueden estar indeterminados inicialmente, pero que necesariamente se tienen que determinar al momento del cumplimiento. Te escucho. Sí, profesor, para, a ver, un caso de confusión para entender. Supongamos que yo soy dueño de mi empresa, yo soy dueño de una empresa y saco fiado de mi empresa. O sea, saco, No, escucha, te hago simple, te a hago ver, simple. El mayor proveedor del supermercado California en Posada es la yerbatera Rosamond. Resulta que el supermercado California le compra permanentemente a Rosamonte y no le paga. La cuestión es que se hace una deuda impresionante y le dice California, mira, no tengo forma de pagar. Entonces le dice, bueno, ¿y cómo podemos arreglar? Te transmito el Fondo de Comercio. ¿Qué hace California? Le vende el Fondo de Comercio al supermercado a Rosamonte. ¿Qué hace? Se confunde acreedor y deudor, se extingue la obligación. Confusión. ¿Estamos? perfecto, gracias. Nada. Estos son los sujetos de la relación de consumo. Es importante conocer, por lo que yo le comenté la clase pasada cuando vimos las relaciones jurídicas derivadas de la relación de consumo. Acá no hay una relación paritaria, como por ejemplo en los contratos de compraventa, como por ejemplo en los contratos de locación. No. Acá hay una persona muy fuerte y una muy débil. Entonces, lo que trata de hacer la ley es colocar a este sujeto estructuralmente vulnerable en una relación de equiparación. Por eso es tan importante lo que es el deber de información. ¿Quiénes son los sujetos en la relación de consumo? El consumidor usuario y el proveedor de bienes y servicios. ¿Quién es el consumidor usuario? El artículo 1 de la ley les dice: se considera consumidor toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, ya sea en beneficio propio o del grupo familiar. Por ejemplo, esas personas que van al hiperlibertad en Posada cuando sale una oferta de la venta de 3 cervezas por el valor de una y van y llenan el carrito de cerveza, esos no son consumidores, porque esa persona que va a comprar esa oferta la compra para revender. Entonces, ese es proveedor de bienes y servicios. El consumidor es el que compra para consumo personal familiar, ya sea bienes o servicios. Y el proveedor está en el artículo 2, que también es persona física o jurídica de naturaleza pública o privada. Y el que de manera profesional u ocasionalmente ese que va y que compra, dice realiza actividades de producción, construcción, transformación, montaje, distribución y comercialización de esos bienes y servicios. ¿Quién no entra dentro de los proveedores de bienes y servicios? Los profesionales. Abogados, médicos, contadores, no entran dentro de lo que son proveedores de bienes y servicios. Por eso es que si un médico te opera y te ocasiona un daño por una mala praxis, vos no podés ir por la ley de defensa al consumidor contra el médico, sí contra el sanatorio, porque el sanatorio sí te está ofreciendo un servicio y no entra dentro de la excepción. Contra el médico no. Contra el médico tenés que ir por las disposiciones del Código Civil y Comercial.
Y otra aclaración muy importante, que dentro de este proveedor, artículo 2, está el Estado, porque dice persona física y jurídica de naturaleza pública o privada. Cuando es persona jurídica de naturaleza pública, el Estado, o sea, el Estado está alcanzado dentro de los proveedores de bienes y servicios. Perdón, ¿Estamos? doctor, una Sí, consulta. ¿La ley que hace sí, mención a la 24240 o estoy equivocado? sí. 24.40 con todas sus modificatorias. La Gracias. última modificatoria fue la 26.316. Pero esa es la 24.40. Artículo 1 y 2. Bueno, Gracias, doctor, gracias. no, por favor. ¿Quieren hacer alguna pregunta de sujeto o si no paso al objeto? Que es Sí, yo, otro de los profe, elementos. la tenía ahí guardada la pregunta. Eh, Cuando hablamos de incapacidad, pues, nosotros estamos hablando de que obligaciones pueden encontrar personas jurídicas y personas físicas. Las personas jurídicas, ¿qué tipo de incapacidad tienen? Porque está formada por personas físicas que ya se supone que son capaces, ¿no es cierto? Son Hay personas de algún- existencia ideal, pero en el tema de las personas jurídicas, la responsabilidad es de quienes la dirigen o administran. Entonces, si tu persona jurídica es de naturaleza privada, los que van a responder y de lo que vos vas a juzgar la capacidad es de aquellas personas que dirigen o administran esa persona jurídica privada. Por ejemplo, el socio gerente en una sociedad anónima. Y si estamos hablando de una persona de naturaleza pública, la responsabilidad recae sobre el Estado. Entendido. ¿Estamos? Y gracias. Por favor, vamos al tema de lo que es el objeto, como elemento esencial. Objeto o prestación le dicen indistintamente. Bueno, va la primera aclaración. La primera aclaración es que cuando se hablaba de objeto o prestación, en un principio se hacía referencia a la cosa, a lo que el deudor debería entregar. El tema es que las prestaciones y las obligaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Y la cosa solo aparece en las de dar. Entonces la pregunta de la doctrina es que las obligaciones de hacer y la de no hacer no tienen objeto. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que hizo la doctrina? Cambiar esa situación. Y dijo que en realidad el objeto de las obligaciones es la conducta del deudor, que en la de dar es entregar, en la de hacer es entregar, realizar el hecho o prestar el servicio, y en la de no hacer la atención. Pero después la doctrina fue ampliando y mejorando ese concepto, porque no es solamente conducta. Si vos te vas y comprar un auto y resulta que la concesionaria te dice acá está tu auto, y cuando vos te vas a retirar el auto le decís no, pero ese no es el que yo compré. O sea, va a haber conducta por parte del deudor. Ahora, esa conducta, ¿qué es lo que nos hace? ¿Satisface tu interés? ¿Entendés? No te van a entregar lo que vos compraste, te quieren entregar otra cosa. Entonces, el objeto de la obligación es cuando hay una conducta del deudor destinada a satisfacer el interés del acreedor. Y ahí se cumple con un principio muy importante del derecho, como el principio de la buena fe. Vos entregás y cumplís con aquella prestación a la que te comprometí. Y este concepto del objeto de la obligación que la tienen ahí, el objeto de la obligación es una conducta del deudor orientada a satisfacer el que deriva el concepto del 724, que es la obligación, una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Entonces, es una conducta que va orientada o destinada a satisfacer un interés lícito del acreedor. Eso es el objeto. ¿Cuáles son los requisitos del objeto?
tiene que ser posible material y jurídicamente, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado o determinable y debe tener contenido patrimonial. Es decir, no puede ser objeto de la obligación un hecho que sea imposible. Y acá le explico la primera situación que tienen que conocer. Si la obligación se constituye y ese objeto de esa obligación era posible, esa obligación nació y se vuelve imposible con posterioridad, ahí vamos a tener que ver cómo se dio esa imposibilidad. Si fue por culpa del deudor o por caso fortuito para determinar la responsabilidad. Pero la obligación nació. Si el objeto era imposible ya al momento de constituirse la obligación, esa obligación no nació nunca, porque le va a faltar el elemento esencial que es el objeto. Entonces, siempre la imposibilidad tiene que ser sobreviniente para comenzar a analizar las consecuencias jurídicas. La imposibilidad material es cuando ese hecho no se puede realizar. Va en contra de las leyes naturales. Por ejemplo, Trigo Represa le daba unos ejemplos burdos. Por ejemplo, ¿cuál sería un hecho, un objeto imposible materialmente? Cruzar el océano a nado. No se puede hacer. Entonces ese sería un objeto imposible materialmente. No se puede hacer porque va en contra de las leyes naturales. No se puede realizar ese hecho. Y el hecho es imposible jurídicamente cuando el ordenamiento jurídico no prevé esa situación. Por ejemplo, las obligaciones pro ten rem. ¿Cuál era una de las características de las obligaciones pro ten rem? Que surgían de la ley. Son legales. Ergo, las partes no pueden crear una obligación pro ten rem. Eso que yo le estoy diciendo, que las partes no pueden crear convencionalmente una obligación pro ten rem, es una imposibilidad jurídica. El ordenamiento jurídico no prevé esa situación. ¿Estamos? A diferencia de la ilicitud, en la ilicitud el hecho está prohibido. En la imposibilidad jurídica el hecho está impedido, porque el ordenamiento jurídico no prevé. En la ilicitud el hecho está sancionado, prohibido. ¿Cuándo el objeto es ilícito? Cuando va en contra del orden público. ¿Son cosas que están fuera del comercio o son cosas que van en contra de la moral o de la ley? Le doy todos los ejemplos. Es decir, en contra del orden público, por ejemplo, el Estado no puede contratar sobre bienes que pertenecen al dominio público. El Estado no te puede vender una plaza, porque la plaza no es del Estado, la plaza es de todos nosotros. ¿Estamos? Entonces ese es un objeto que está prohibido. Por ejemplo, nadie puede hacer una playa privada, porque no le pertenece al Estado, nos pertenece a todos. ¿Estamos? Después el tema de lo que es cosas que están fuera del comercio, sobre cosas que no se pueden negociar. Una persona no puede negociar o pactar sobre derechos personalísimos, sobre tu privacidad, sobre tu intimidad, sobre tu imagen. Son cosas sobre las que no se pueden. No se pueden celebrar contratos sobre distintas partes del cuerpo de una persona. Está prohibido por ley. Después, contrario a la moral, es decir, no se pueden establecer contratos cuando el objeto es inmoral. Por ejemplo, un contrato sobre ejercicio de prostitución VIP. Ese es un objeto que es inmoral. Y después, sobre cuestiones que sean ilícitas. No se puede establecer un contrato sobre contrabando o narcotráfico. En ese caso, el objeto es ilícito porque está prohibido expresamente por la ley. ¿Estamos? Son distintos los supuestos que entran dentro de la ilicitud del objeto. Por eso el concepto que hoy dijimos
¿Qué es el objeto de la obligación? Es una conducta del deudor destinada a satisfacer como un interés lícito. Tiene que ser necesariamente lícito. Determinado o determinable, también cabe una indeterminación inicial al momento de constituirse la obligación, pero que necesariamente debe estar constituido al momento del pago. Por ejemplo, ¿cuál es un supuesto de obligaciones de objeto indeterminado inicialmente? Las obligaciones de dar suma de dinero. Las obligaciones de dar suma de dinero, ¿cuándo se determinan? Cuando se cuenta, una vez que es contado el dinero. Por ejemplo, hoy en los supuestos de pago a través de un sistema de moneda o de billetera virtual, ¿cuándo vos pagás? Cuando pones tu celular sobre el código de QR o hacer la transferencia. Una vez que le ingresa el importe a esa persona, ahí recién se pagó. Ahí recién se determinó el objeto. ¿Estamos? Y después debe ser de contenido patrimonial. Y en esto hay que hacer una diferencia. Hay que diferenciar el objeto del interés. Cuando hablamos de diferencia del objeto del interés, no hablamos de interés que generan las obligaciones dinerarias, no, del interés que representa el cumplimiento de esa obligación para el acreedor, de ese interés, no del interés que genera la obligación dineraria. Entonces, el objeto de las obligaciones siempre es de contenido patrimonial, ergo susceptible de apreciación pecuniaria. El interés que representa ese objeto para el acreedor puede ser patrimonial o no. Le doy los ejemplos. Si vos te vas y tomás un crédito en un banco, el banco te presta plata y vos le devolvés plata. El objeto de esa obligación es una suma de dinero patrimonial. Y el interés del banco, ¿cuál es? Que vos le devuelvas esa suma de dinero. Entonces, el interés, ¿cómo es? Patrimonial. En cambio, si a vos te plagian una obra literaria, artística, musical, te plagian la obra, vos por el plagio de esa obra vas a cobrar una indemnización. El objeto de esa obligación, ¿cuál es? Una suma de dinero que es la que viene de esa indemnización. Entonces, el objeto es patrimonial. ¿El interés patrimonial? No. El interés intelectual. Entonces, el objeto siempre es patrimonial, el interés puede o no ser patrimonial. Esto hoy deriva expresamente el Código Civil y Comercial del artículo 725. ¿Qué dice el 725? Requisitos de la prestación. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible. Lícita, determinada o determinable y susceptible de valoración económica. El objeto debe tener un contenido económico, pero debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es decir, el interés puede o no ser patrimonial. Como le dije, puede ser moral, puede ser intelectual o cualquier otro tipo de interés. Eso es todo objeto de las obligaciones, sin lugar a duda que el principio de la buena fe integra, como le dije al comenzar la exposición, el tema del objeto. Porque vos cuando comprás o contratás un servicio, lo que querés es que te entreguen lo que vos compraste o que te presten el servicio conforme lo convenido. Entonces necesariamente entra a jugar en ese contrato este principio tan importante como el principio de la buena fe. Y este principio de la buena fe es lo que sirve para calibrar si vos realmente cumpliste o no con esa prestación metida. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta de este elemento? Le doy el vínculo jurídico y dejamos el tema de la causa fuente para la próxima clase. Vamos a dar la causa fuente con lo que sería la unidad número 3 y le dejo libre como para que puedan ir a descansar
de este calor agobiante. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, profesor. Eh, el objeto, cuando Sí, hablamos de que tiene que ser patrimonial, cuando yo, por ejemplo, recibo un pago adelantado por un servicio, ese servicio que yo, o sea, ahí voy a quedar yo como deudor de ese servicio, de esa prestación. ¿Cuál sería la parte patrimonial ahí? Que si ese servicio está valorado en dinero, digamos, y sí, nada más eso. No. O sea, eso, tengo que pagar con mi servicio, que sería una prestación que se traduce en dinero en algún momento. exacto. ¿Sí? Ajá, bueno. Si vos Ok, prestas un bueno, servicio y tu servicio es, vos le decís, mirá, yo te voy a hacer toda la instalación de los aire acondicionados de tu local. Esa instalación vale 20 millones de pesos. ¿Cuál es el objeto? Los 20 millones de pesos. Y vos, sí, cuando haces el servicio, ¿qué querés cobrar? Los 20 millones de pesos. Entonces, el objeto de esa obligación es patrimonial y el interés también es patrimonial. Porque vos, el objeto es una suma de dinero y lo que vos querés cobrar es una suma de dinero. listo. ¿Me entendés? El otro ejemplo también para que sirva para aclarar es si, por ejemplo, muere el hijo de una persona, esa persona, a la persona que le atropelló, que ocasionó el daño, le va a reclamar daño y perjuicio. Y dentro de los daños y perjuicios le va a reclamar el daño moral por la pérdida de ese hijo. Se traduce en Bueno, plata. lo que va a cobrar por ese daño moral es una suma de dinero. El objeto es patrimonial, el interés patrimonial no, es moral, porque el interés de esa persona es subsanar los sentimientos que tiene por la pérdida de ese hijo. Entonces el interés es de otra naturaleza. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Sí, te escucho. Disculpe, profe, para entender mejor. A ver, En lo que usted había dicho, entonces, para simplificar, en los derechos patrimoniales, tendríamos intereses sobre lo que serían los derechos reales, los personales y los intelectuales. Y en el tema de los no, derechos no. extrapatrimoniales, Claro, exacto, es exacto. Dentro de los derechos de naturaleza patrimonial tenés los derechos personales, que serían las obligaciones, los derechos reales y los derechos intelectuales. Esos serían los tres derechos de naturaleza patrimonial. Y los derechos de y naturaleza, ajá, extrapatrimonial son los derechos personalísimos y el derecho de familia. perfecto, profe, gracias. ¿No? Muy bien, vamos al tema del vínculo jurídico y con esto damos por terminada la clase de hoy. El vínculo jurídico es el elemento que une los dos polos de esa relación jurídica. Es decir, el vínculo jurídico es el que une la relación que existe entre el acreedor y el deudor o entre las partes y los herederos. Es decir, ¿qué es lo que permite el vínculo jurídico? El vínculo jurídico lo que permite es que si una de las partes no cumple con la obligación que le es respectiva, la otra le puede demandar. Si vos, por ejemplo, celebrás con el acreedor la entrega de una prestación y no entrega la prestación, el acreedor se puede valer de todos los medios que le da la ley para cobrarse eso. ¿Qué permite que el acreedor se valga de todos los elementos que le da la ley? El vínculo jurídico. Si vos, deudor, tenés que cumplir con una prestación y no podés cumplir porque el acreedor no te facilita las posibilidades que que vos puedas cumplir, vos te podés valer de todos los medios que te da la ley para obligarle al acreedor a que te reciba la cosa. Le doy el ejemplo, ya demora mucho, pero le doy el ejemplo para que entiendan. Porque no es solamente la obligación del deudor, el acreedor también tiene obligaciones. Y le explico la situación. Si viene una persona y me llama por teléfono acá y me dice, doctor, tengo los $100.000 que usted le tenía que pagar. Y le digo, venite acá a mi casa. Yo le llamo, él me trae la plata
yo le abro una valija o le abro una mochila, le digo, pone acá, tira así, le hago un recibo, recibí del señor y se extinguió la obligación. Muy fácil, terminó esa relación jurídica. Ahora, si ese deudor me tiene que entregar a mí 20.000 paquetes de yerba, yo no le puedo decir, vení a mi casa. No tengo forma alguna de recibir esos 20.000 paquetes de yerba. Entonces, el acreedor, ¿qué le tiene que facilitar al deudor? El lugar para que él vaya a depositar esa mercadería. Un galpón, un supermercado, lo que fuere. Y entonces, si el acreedor no le brinda la facilidad para que el deudor pueda cumplir, el deudor es el que le constituye en mora al acreedor. Esa mercadería se pierde o se destruye, ya no es más responsabilidad del deudor, es responsabilidad del acreedor. ¿Se entiende? ¿Qué permite toda esa situación? El vínculo jurídico. Vos tenés todas las herramientas legales que te da el ordenamiento jurídico para exigir las obligaciones a cargo del otro sujeto. Ese vínculo jurídico tan importante que une a las partes tiene ciertas limitaciones, o sea, atenuaciones de ese vínculo jurídico. Por ejemplo, ¿dónde se ve esta atenuación del vínculo jurídico? En lo que se llama, por ejemplo, el favor de vitores. ¿Qué es el favor de vitores? Que la ley siempre se inclina sobre el sector más vulnerable dentro de la relación jurídica. Por ejemplo, en las relaciones de consumo, ¿quién es el sujeto vulnerable? El consumidor. Entonces, la ley dice que de toda la normativa aplicable se le va a aplicar aquella que sea más benévola para el consumidor. Es decir, ahí le está beneficiando a uno de los sujetos dentro de la relación jurídica. Ahí hay una atenuación dentro de ese vínculo jurídico. Lo mismo pasa en las obligaciones de hacer, porque en las obligaciones de hacer hay un límite. ¿Y cuál es el límite? Que no se puede ejercer violencia sobre la persona. Por ejemplo, yo me comprometo a pintarte toda tu casa. Y llegado el momento digo, mira, estoy cargado de trabajo, no lo puedo hacer, vos no tenés forma alguna de obligar. Lo que puede hacer es demandarme por daño y perjuicio, por incumplimiento, contratar otra empresa que te pinte a mi costa, es decir, tener toda la herramienta, pero lo que no puede hacer es obligarme. ¿Por qué no me puede obligar? Porque va en contra de un principio constitucional que es la libertad. Nadie puede ser obligado a realizar su propio hecho. ¿Estamos? Entonces también es una limitación a ese vínculo jurídico. Dentro del vínculo jurídico puede haber unidad o pluralidad. Cuando hablamos de unidad, un solo sujeto activo, un solo sujeto pasivo, un solo acreedor, un solo deudor. Pero también puede haber pluralidad. Varios deudores, varios acreedores, y esa pluralidad puede ser originaria o sobreviniente. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de una obligación de sujeto plural pasivo originaria? El contrato de locación. En el contrato de locación vos tenés dos obligados, el inquilino y el garante. Entonces esa obligación nace con una pluralidad pasiva. Y sobreviniente, esa obligación comenzó con dos sujetos singulares, un solo sujeto activo pasivo, y se da un hecho sobreviniente. ¿Cuál es el hecho sobreviniente? Muere uno de esos sujetos. ¿Quiénes le suceden? Sus herederos. Esa obligación de sujeto singular se transforma en una obligación de sujeto plural. Y dentro de estas obligaciones de sujeto plural, cobra relevancia dentro de lo que es el vínculo jurídico, lo que se llaman obligaciones recíprocas. Las obligaciones recíprocas tienen una relación directa con el vínculo jurídico porque son aquellas obligaciones donde los dos sujetos dentro de esa relación jurídica son acreedores y deudores al mismo tiempo. Es decir, como por ejemplo en el contrato de compraventa. Vos comprás un producto, por ejemplo, un auto, y vos, comprador del auto, sos deudor del precio, pero sos acreedor de la cosa, de la entrega del auto. El vendedor, la concesionaria, es acreedor del precio, pero deudor de la entrega del auto.
los dos sujetos son acreedores y deudores al mismo tiempo. Estos tipos de contratos, ya lo van a ver cuando vean contratos, se llaman contratos sinalagmáticos o llamados contratos de obligaciones recíprocas, y existen importantes efectos que derivan de este tipo de contratos y que también lo van a ver oportunamente. Sin lugar a duda que incide de manera significativa en este tipo de contratos el vínculo jurídico. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Eso es todo lo que tiene que ver con vínculo jurídico. Le explico la primer parte de la causa fuente y en el análisis de cada uno de los supuestos dejamos para la clase que viene. Para que entiendan, la causa fuente es el origen, el antecedente, es decir, ¿de dónde deriva esa obligación? ¿Por qué vos tenés que pagar el alquiler? Porque hay un contrato de locación. Es decir, la obligación surge de algo que le da vida a esa obligación. Entonces, la causa fuente, el origen, el antecedente, lo que sirve de fundamento a esa obligación. Y claramente vamos a ver los dos artículos que hacen referencia a la causa fuente, donde dice no hay obligación sin fuente. Es decir, si no hay una fuente que dé origen, no existe obligación. ¿Estamos? Entonces es fundamental la causa fuente como elemento esencial de las obligaciones. Ahí tienen los dos artículos. Los dos tienen su razón de ser. El 499 era del Código de Vélez-Sarsfield y hoy el Código Civil y Comercial, la causa fuente está en el 726. Los dos artículos comienzan de la misma manera. ¿Qué es lo que dice ese artículo? No hay obligación sin causa. Ergo, la causa fuente es un elemento esencial de la obligación. Si no tenés causa, no hay obligación. ¿Estamos? Vos vas a pagar porque algo te obliga a pagar. No vas a hacer simplemente una liberalidad. Entonces, necesariamente tiene que haber la causa que le sirva de fundamento a esa obligación. El artículo 499 del Código de Vélez tomaba en cuenta lo que eran las fuentes clásicas que venían del derecho romano. Fíjense lo que decía el artículo. No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos. Lícito, contrato, cuasi contrato. Ilícito, delito, cuasi delito. O de las relaciones de familia o relaciones civiles, la ley. Y ahí estaban las 5 fuentes clásicas de las obligaciones: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. Bueno, ¿qué es lo que se fue dando con el avance progresivo del derecho y demás? Se fueron incorporando nuevas fuentes. Entonces, por eso el concepto que da el artículo 726 es mucho más amplio, que dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad al ordenamiento jurídico. O sea, ya da un concepto amplio, no circunscribe simplemente la causa a las fuentes clásicas del derecho romano. Estas eran las 5 fuentes clásicas: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. Bueno, yo le voy a explicar cuál es la situación actual conforme el Código Civil respecto a estas fuentes clásicas. Algunas se mantienen, otras fueron incorporadas dentro de otra fuente y otras desaparecieron. El contrato sigue siendo fuente de las obligaciones, sin lugar a dudas que sí. Es la fuente más importante desde el punto de vista cuantitativo. ¿Qué es el contrato? Según el Código Civil y Comercial, es un acuerdo de voluntades entre las partes por la cual las partes crean, modifican, transfieren derechos de naturaleza patrimonial.
Y hoy en el Código Civil y Comercial, ustedes no solamente tienen contratos civiles, como la compraventa, la locación, el comodato, el mutuo, sino también contratos comerciales. Transporte, leasing, franquicia, warrant, todos los contratos civiles y comerciales son fuente de las obligaciones. Desde el punto de vista cuantitativo, sin lugar a duda que es la fuente más importante. ¿Qué es el cuasi contrato? El cuasi contrato tiene los mismos requisitos que el contrato, pero le falta un elemento. ¿Cuál es el elemento? El acuerdo expreso. ¿Cuáles eran los ejemplos de cuasi contrato? La gestión de negocio y el empleo útil. Ahora van a ver que dentro de la nómina de nueva fuente está el cuasi contrato. Delito y cuasi delito. El delito es dolo, malicia, y el cuasi delito es culpa. Ya voy ahí. El cuasi delito es culpa. Siguen siendo fuentes de las obligaciones, no en forma autónoma, sino que están incorporadas o subsumidas dentro de otra fuente que es la responsabilidad civil. Y la ley es fuente de las obligaciones cuando la ley directamente las crea. Por ejemplo, la obligación del tutor de rendir cuenta de la tutela cuando cesa la misma. Esa es una obligación que deriva expresamente de la ley. Ya voy ahí, termino el análisis para que entiendan. Bueno, este es el Código Civil y Comercial. ¿Dónde están tratadas las obligaciones que vimos en la unidad anterior en la metodología? ¿Dónde están tratadas? En el libro tercero, título primero, en 5 capítulos. En el título segundo, en el título segundo, en el título tercero y en el título cuarto, trata de la fuente más importante de las obligaciones desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuál es esa fuente? El contrato. Título segundo, tercero y cuarto. Y en el título quinto de ese libro tercero, ¿de qué trata? De otra fuente. Otra fuente, aparte de cuál? Del contrato. Y esa otra fuente están enumeradas ahí. ¿Cuáles son las otras fuentes? Responsabilidad civil, dentro de la cual están incorporadas el delito y el cuasi delito como factor de atribución. La gestión de negocio y el empleo útil, que eran los ejemplos del cuasi contrato, el cuasi contrato como fuente de las obligaciones, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos valores. Y esas son todas las fuentes hoy de las obligaciones. Contrato, responsabilidad civil, gestión de negocio y de empleo útil como cuasi contrato, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos valores. Eso le voy a explicar brevemente cuando comencemos la próxima clase. Te escucho, ahora sí, te escucho lo que me querías preguntar. Sí, profesor. Yo estoy, por ahí usted habrá escuchado el tema de las cautelares de planes de ahorro. Justamente que usted No, está perdón, mencionando, el perdón, tema de ¿cómo? las cuestiones de las cautelares de planes de ahorro de autos, de automóviles. Sí, No sé si escuchó. ajá. Bueno, yo estoy pegado en uno de esos. Justamente, usted mencionó fuentes, y la fuente a lo que estoy obligado ahora, digamos, no es ninguna de las que usted mencionó. Acá lo que ¿Sí? sucedió es lo ¿Cómo que no? siguiente. ¿Cómo que no? A ver, Que el plan de ahorro al cual vos te adheriste, a ver, ¿con quién hiciste? yo hice plan de ahorro Volkswagen. El contrato dice Bueno, claramente que el valor del vehículo se ajusta por inflación, ¿no es cierto? Viene año no, 2000. escúchame, ahí nomás te paro. Vos mismo te respondiste la pregunta. Sí, Todo lo que está establecido o no establecido, ¿dónde está? en el contrato. Sí, sí, esa es tu Bueno, fuente. por eso, déjeme que vaya al punto porque no Ah, terminé de desarrollar. Bueno, en este caso, lo que pasó con la modificación del valor del vehículo, viene año 2006, primer devaluación, Caputo 1, viene una devaluación y Volkswagen dice, el valor del vehículo cambió no por inflación, no por salario, que es lo que estipula el contrato, sino que el vehículo tiene partes importadas. A mí que me importa que tenga parte importada. Tiene partes importadas de Brasil, entonces, como son importados y el valor dólar cambia por la devaluación, el vehículo cambia. Bueno,
Perfecto, ni un problema, yo me fumo, la compañía no me manda ninguna notificación, nada, yo termino de pagar mi vehículo. Cuando voy para retirar el libre deuda, me dice, no, ahí tiene una deuda que es la diferencia del vehículo. Campeón, dos cosas. Primero, yo no pedí ninguna cautelar. Segundo, no me modificaron el valor de la cuota. Y tercero, la fuente, justamente la fuente de la obligación, no hay ninguna de las que usted mencionó. La que aduce, teóricamente, el fabricante, es, acá hay una cuestión macroeconómica que no está en el contrato. A mí no me importa, es Escúchame, como que yo le diga, Francisco, mira, yo le voy a hacer una escucha, parrilla, le voy a hacer una parrilla, Francisco, eh, escucha, te hago simple la cuestión, te vuelvo a decir, o sea, vos tenés sí, un contrato que celebraste o con la concesionaria o directamente con Volkswagen por sí, ese plan de ahorro. sí, Si a vos te quisieron cobrar cuestiones que no estaban incorporadas dentro de ese contrato, vos sí, podés atacar ese contrato, sí, pero tu fuente es el contrato. sí. Y bueno, Pero esa es tu mientras fuente. tanto, o sea, yo sí o sí, ellos me empujan la cautelar. Le digo porque esto en todo el país está pasando, no tiene resolución. Y así, Algunos, no, sí, pero es que te vuelvo a decir, vos podés, ellos van a atacar y vos también puedes atacar, claro, y ellos pero bueno, atacan le y vos explico lo que atacás porque pasa. hay una Le- fuente, la fuente del bueno, le explico contrato. lo que pasa. Usted justamente habló de acá de dos sujetos que la ley trata de proteger al débil. Acá en este caso yo soy el débil. ¿Qué pasa? Si yo dejo de pagar la cautelar, que entra compulsivamente, o sea, son una cuota, es un extra. Ellos me empujan una Sí. cuota unilateralmente. Si yo dejo de pagar, yo entro en el sistema financiero, mancha mi nombre, o sea, a llorarle a mi abuela. Y lo otro, ¿qué pasa? No me dan el libre deuda. Yo no puedo vender el auto, no puedo comprar. Esto está en todo el país, es una situación que no tiene resolución. Con- Algunos jueces, Conozco, sí, conozco la situación. es insólita, ¿eh? Generalmente, no, insólita es, sin lugar a duda que es insólita, como el tema de lo que están cobrando. E insólito es. Vos Si tenés es, la herramienta. si es por El inflación, no hay tema, ningún problema. podés utilizar esa herramienta. Sí, Probablemente lo que van a ver los frutos de esa herramienta no vas a hacer vos. Porque sí, todo lo que, ¿me entendés? Todo esto vos lo tenés que canalizar a través de la justicia. sí, Y la sí, sí. justicia es lenta, tiene esa Yo característica que es lenta, bueno. por ahora no me Pero está bien, queda. pero a lo que vamos, ese contrato de ahorro que vos celebraste tiene una fuente, es el contrato. Lo que Y dice el ese profe es que la fuente contrato, de contrato, pero lo que vos no estás de acuerdo es con las cláusulas que te están metiendo por bueno, por atrás del eso, No, contrato. no, es que exacto. no hay ninguna Vos lo que cláusula. podés hacer es atacar esa cláusula. No, no hay Si vos ningún, me decís una barbaridad lo que hacen, y yo te digo que sí, pero es así. no, no hay ninguna cláusula. Es como que yo me comprometo, le digo, mira, te voy a fabricar una casa, vos me pagás en cuota. Te El día de vuelvo a mañana, che, decir, mira, si no subieron los hay materiales en Japón. ninguna, escúchame, te vuelvo a explicar, si no hay ninguna cláusula que diga que a vos te tienen que ajustar conforme los materiales importados, no hay ninguna cláusula que te determine la diferencia, vos decís eso. Dígame, concesionaria, ¿dónde están las cláusulas por las que vos me aplicáis? ¿Qué es lo que utilizás vos para invocar ese tipo de situación de la inexistencia de eso? El contrato. Sí, Tu fuente es el contrato. sí, sí. El contrato que vos tenés es lo que te permite atacar eso. Claro, Si vos no tuvieras una fuente, no tuvieras un contrato, no vas a poder atacar nada. claro. El tema es que ellos ya generaron un cupón de pago, lo generan por 20 millones de pesos. O sea, es una locura lo que pasa. Y Peor, sí, otros que pasaron a judiciales ya se les fue a 100 millones. Pero una locura, 100 millones por un auto. O sea, 20 millones por... Ellos pero generan el sabes cupón. que, mirá, yo te voy a decir algo, eh, esto te digo, forma parte de lo que es la historia de esto en nuestro país. Cada vez que aparece un periodo inflacionario o hiperinflacionario, aparecen los planes de ahorro como para que vos puedas llegar o acceder a ese tipo que te dan un plan en 80 autos con la posibilidad de licitar con determinadas cláusulas que son leoninas. Si vos te vas a la historia, toda la vida esos planes de ahorro han tenido problemas. Y toda la vida, todas las personas te dicen que con esos planes de ahorro vos terminás pagando 4 autos.
Entonces, si vos, sabiendo toda esa situación, te metés en ese plan de ahorro, y el responsable sos vos, ¿me entiendes? Si vos te metés en una situación donde sabés que te van a terminar fusilando, ¿me entiendes? Porque vos te vas a ir a la justicia, pero ¿cuándo la justicia te va a resolver este tipo de situación? No, esto no tiene resolución. O sea, esto realmente no tiene. O sea, es una ¿Entendés o locura. no? No te tenés, no hay que entrar, no manes. Yo te digo algo, a mí me suena el celular por lo menos 30 veces en el día, a la mañana. Si yo no individualizo el número, me aparece un número de Buenos Aires o un número privado, ni atiendo. Porque yo sé que ese número de Buenos Aires o ese número privado es para ofrecerme un seguro, un tema de banco, un tema de esto, tal cosa, ni atiendo. ¿Para qué le va a atender? Para que te... No, no existe. ¿Para qué te va a meter en un problema en ese tipo de situación? Así funciona. Y ellos se aprovechan de ese tipo de situación, de ese tipo de necesidad. Yo me voy a contar un dato que no sé si comenté en la clase pasada, y con esto me digo que termino con la cuestión. Nosotros en el estudio teníamos una persona, yo trabajaba con un abogado que tenía muchos años, yo era como abogado Nobel en su momento, y este cliente que teníamos, que era amigo del abogado con el que yo trabajaba, era muy particular, tremendamente particular, por no darle otro nombre. La cuestión es que él compró una Ford Explorer 4x4 atómica en una concesionaria de acá. Y la cuestión es que fue y nos dijo, yo le quiero demandar a la concesionaria Ford. Y le decía a mí, el socio, o sea, el abogado con el que trabajaba, ¿por qué le querés demandar? Porque tiene un problema en la caja. Le dije, pero no, tiene un problema en la caja. Le hizo revisar con el Servi de la concesionaria y de otra en Resistencia 5 veces. Todas las veces le dijeron que estaba bien y él seguía diciendo, no, tiene un problema. Y me dijo, y le dijo a mi esposo, vos sos mi amigo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a demandarle a la empresa de esta concesionaria y le vamos a demandar a Ford por ley de defensa del consumidor. Yo te digo, tiene un problema en la caja. Le hicimos la demanda a la concesionaria y a Ford por el problema en la caja. Después de 12 años del juicio, quedó demostrado que tenía el problema en la caja. Retiraron las unidades. No, tenía problema en la caja. Le cobró una indemnización a Ford millonaria. Pero el tema es vos tenés que tener la espalda y la personalidad para aguantar ese tipo de situación. Porque hasta nosotros no le creíamos. Y él tenía la razón. Pero te tenés que bancar 12 años de juicio con todos los gastos que significa y todos los dolores de cabeza que te genera ese tipo de situación. Pero es así. Claro. Acá un ¿Entendés? juez de Posadas hizo lugar, digamos, los que se apuraron. El juez dijo, no, esto es clarísimo, esto es una estafa. Le obligó a la concesionaria que cese, digamos, en eso y que le entregue libre deuda. Y después el juez se tuvo que esconder, ¿no? porque se metió en un lío, porque todos empezaron de otras provincias empezaron a citar esto. Y la Claro, corte se presente. pidió, la corte dijo, no, esto pateamos para adelante, porque esto es un Sí. quilombo. Profe, profe, Amerita. Sí. qué bueno el ejemplo, pero ¿me pasa el número del abogado ese? ¿De qué abogado? El que ganó a Ford. Mirá, ese abogado que le ganó a Ford, no existe más. Lo tengo en la memoria como uno de mis mejores maestros en el ejercicio de la profesión, pero ya falleció. Profe, ¿y Qué, usted? qué tristeza, qué tristeza. Y Bueno, yo, que y yo, pasa. te, y yo tengo colgado un cartel, no sé si ven el cartel, no sé si ven el cartel, ¿no ven el cartel? Bueno, yo tengo colgado un cartel que dice, paren de sufrir. Yo ya no ejerzo más la profesión, ya me cansé de la profesión, ya estoy en la altura, en el momento de que mi vida es solamente disfrute. Por eso cuando me quieren dar dolor de cabeza ya no entro en esa situación, ya no. Entonces,
yo le deseo a toda la generación nueva de ustedes, como ustedes, que vienen con todo el ímpetu, que le metan para adelante. Yo tengo una hija, abogada, escribana, en realidad no le gusta mucho el tema del ejercicio de la profesión, ya trabaja en relación de dependencia, pero tengo otro hijo que sí ya está terminando la carrera y ese sí yo le veo con toda la pinta de ser un gran abogado litigante, así que bueno, en él vamos a nuevamente, probablemente vuelva nuevamente a encaminar lo que es el tema del ejercicio de la profesión, pero ya con otro ímpetu, con otra energía que es la de mí. Yo ya no tengo ganas de pelear, porque el abogado litigante, la particularidad que tiene es que pelea con su cliente, pelea con la contraparte, pelea con el juez, pelea con todo el mundo, pelea con el sistema, es decir, tienen que cambiar muchas cosas, pero bueno, la peor gestión, ¿cuál es? La que no se La hace. peor, exacto, la peor gestión es la que no se hace. Entonces La hay que no que, luchás, la que no luchás, la que no claro, enfrentás. exacto, hay que ponerle actitud. Por eso yo si hay de algo que me jacto es de la actitud, porque soy muy, pero muy bostero. Entonces lo que me sobra es actitud. Que tengan una excelente tarde, estamos en contacto y bueno, cualquier cosa a disposición y bueno, espero que haya quedado claro lo de los exámenes, cómo se tienen que manejar de aquí en adelante y bueno, todo lo demás. Espero Gracias. no recibir un mensaje en el transcurso de la tarde, doctor, ¿cuándo es la clase presencial? Bueno, directamente no contesto ese tipo de cosas. ¿Estamos en contacto? Saludos para todos. Gracias, profe. Gracias. Muy buena Gracias, clase. profe. Gracias, doctor. Gracias, profe.